Muy bien, chicos, bienvenidos a este nuevo reto y en esta ocasión vamos a ver el reto número 9. Antes de iniciar con el video quiero decirles que activen los subtítulos. Aquí les voy a dejar una imagen para los que lo están viendo sin audio. Activen los subtítulos. Después de haber dicho eso, recuerden que ya no estoy ligado al Tech Milenio y estos videos los estoy haciendo por iniciativa propia porque a ustedes les está ayudando. He recibido muy buenos comentarios y lo que no he recibido es su apoyo hacia el canal. Así que suscríbanse, dejen su like y voy a seguir subiendo este tipo de videos para que a ustedes se les haga más sencillo realizar todos estos retos de programación. Después de haber dicho eso, en la parte de abajo tienen mi correo de contacto por si tienen alguna duda o alguna opinión que quieran mandar más personal. También pueden dejar dudas en los comentarios y ahí en la descripción les voy a dejar cosas interesantes, así que chequen la descripción del video. Vamos a iniciar con el reto número 9. El objetivo de la actividad es comprender la estructura y el uso de la enorme cantidad de sensores que tenemos a nuestro alcance con Arduino. Actualmente en la industria está incursionando bastante Arduino y ya muchas cosas que antes se hacían con PLCs, ahora lo estamos haciendo con Arduinos, así que es muy importante. Ya en la clase vimos algunos sensores que son muy variados y hay una gran cantidad de sensores. En la clase vimos ya físicamente como 4 o 5 sensores, pero hay muchísimos más. Los requerimientos de la actividad o los materiales son los siguientes. La tarjeta Arduino Mega 2560 con su respectivo cable USB. Aquí los vemos, al cable y a la tarjeta. Necesitamos también una tablilla de conexiones protoboard como esta. Por lo menos 2 sensores. Vamos a utilizar en este caso, o yo quiero utilizar nuevamente el sensor ultrasónico, que ya lo conocimos, ya sabemos cómo funciona. Y en esta ocasión quiero utilizar también el sensor de temperatura y humedad, que es ese azulito que están viendo en este momento. La pantalla LCD de 16x2, en la cual nosotros ya en el reto pasado le agregamos una línea de pines, o sea que ya la podemos utilizar perfectamente. Ya este video va a ser más rápido porque ya tenemos los pines soldados. Si no los han soldado, pueden ir al reto anterior y ahí viene cómo se sueldan. El reto anterior es el reto 8, si lo quieren buscar. Después nos marca 2 LEDs opacos. Vamos a utilizar 2 LEDs opacos. En este caso voy a utilizar yo 2 LEDs de color rojo. Voy a ponerlos aquí justamente. Adicionalmente, con cada LED necesitamos una resistencia de 330 ohms o 220 ohms. Voy a utilizar estas dos resistencias. Los colores son naranja, naranja café, rojo, rojo café. Alambre de cobre para conexiones, recuerden, importante. Yo utilizo el alambre color negro para las conexiones que son de GND y así está establecido. Y también utilizo el cable color rojo para los que son de voltaje. Las señales de voltaje, bueno, los cables de voltaje son el rojo para 5 volts y el negro para GND. Vamos a necesitar también pinzas de corte y punta. Estas son las pinzas de punta y estas de aquí son las pinzas de corte. Alambre de cobres para conexiones. También necesitamos los jumpercitos. Aquí tenemos jumpers. Y por último, pero no menos importante, un potenciómetro de 10 kilo ohms. Este potenciómetro lo vamos a utilizar para ajustar el brillo de la pantalla LCD. Ya habiendo visto el material, vamos a ver cómo van a quedar las conexiones, basándonos también en el reto anterior, el reto 8. Esto va a ser a partir del reto 8. Así que vamos a ver cómo se conecta. Muy bien, chicos, les voy a explicar un poquito cómo están las conexiones. El circuito es exactamente el mismo que el del reto anterior. Simplemente lo recorrí un poquito hacia la izquierda, pero las conexiones son exactamente igual. De este lado tenemos las conexiones de voltaje. El negro va a tierra, GND. El rojo va a 5 volts. Y así mismo lo conecto en la tarjeta. El rojo va en la línea roja, el negro en la línea negra. Aquí hago este pequeño salto para alimentar las dos partes de la tarjeta. En el primer pin, en el pin 16 del LCD, va la tierra. En el pin número 15 va la señal de voltaje. Esta señal es de voltaje, 5 volts. Después son 4 cables que van conectados del D7
al D4, 7, D6, D5 y D4. Esos van conectados directamente a las entradas digitales 13, 12, 11 y 10 respectivamente. Estos 4 cables son los 4 cables desde D7 hasta D4. Después tenemos el cable verde y el cable amarillo. Voy a mantener un poquito la otra mano para que alcancen a ver. El cable verde va a ir a la E de la tarjeta LCD y el cable amarillo va a ir a RS de la tarjeta LCD. El cablecito que quedaría en medio, el RW, este pin que quedaría en medio de E y de RS, va a ir a tierra por medio de este cablecito. Ok, entonces tendríamos la E a la entrada número 9, el RS a tierra, el RW a la entrada de la tarjeta número 8. Después tenemos el ajuste del contraste de la tarjeta LCD por medio del potenciómetro de 10 kilos. Es este cablecito verde. Por último, VDD son los 5 volts. BSS es la conexión a tierra. Y ya tendríamos conectada la tarjeta LCD. Es exactamente el mismo circuito que en el reto anterior. Luego aquí en el potenciómetro, el extremo de la derecha va a 5 volts, el extremo de la izquierda va a tierra. Y como ya lo habíamos comentado, el del medio es el ajuste del contraste, va al pin número 3, que tiene aquí una señal que dice B0. Ya el brinco ya lo comentamos. Después, el sensor ultrasónico, la pata de la derecha, del extremo de la derecha, va a 5 volts, el de la izquierda va a tierra. Después el verde es trigger y el azul es el eco. Este va a ir conectado a la patita 2, el trigger, y el eco va conectado a la pata número 3 o al pin número 3 de la tarjeta Arduino. Ya que tenemos conectado, cabe destacar que esta conexión está hecha para el sensor ultrasónico HY-SRF05. Si ustedes tienen el 04, pues va a cambiar los pines un poquito, tiene un pin de menos, pero nada más chequen la conexión y se conecta prácticamente casi igual. Nada más chequen la disposición de los pines. Bueno, lo que nos falta conectar aquí sería de este lado poner nuestro sensor de temperatura y humedad y aquí poner nuestros 2 LEDs indicadores de emergencia. Bueno chicos, ya he conectado, en este momento ya está conectado el sensor de temperatura y humedad, que es este azulito que ven aquí. Lo tengo volteado hacia la hoja otra vez, porque después voy a girar el circuito y voy a ponerle aquí un hielo o a ver cómo le hago para bajar o subir la temperatura. Y de este lado, del lado izquierdo, está conectado a tierra. Si lo saco, van a ver ustedes cómo está. Lo saco, así lo veríamos de frente. De frente, el lado derecho es tierra. Este de aquí es GND. El lado izquierdo es voltaje. El que está al lado del lado izquierdo es la señal. De aquí va a salir la señal de sensado hacia la tarjeta. Y este de aquí no se conecta. Bueno, si este es voltaje y este es señal, este es tierra. Y lo voy a poner volteado hacia allá, hacia la hoja. Así exactamente. Y aquí tendríamos el de voltaje 5 volts. Después la señal en este cable azul. Y tierra GND en el extremo izquierdo. La señal azul la voy a traer y la voy a meter aquí en el pin número 4, que luego voy a indicar en el programa que el pin número 4 es la temperatura. Bueno, temperatura y humedad más bien. Y después lo que nos faltaba conectar también son estos 2 LEDs que siempre me decidí mejor por poner uno rojo y uno azul. Uno rojo y uno azul. ¿Para qué? Para que el rojo sea con el sensor de proximidad se prenda y el azul se prenda cuando detecte un cambio muy brusco de temperatura. Entonces vamos a prender el azul. El negativo o los respectivos negativos de cada uno de los diodos LED va a ir conectado hacia una resistencia y de la resistencia a tierra. Su negativo va a una resistencia y de la resistencia a tierra. Recuerden que el negativo de los diodos es donde se ve la banderita por adentro del diodo LED. Y hacia el positivo vamos a mandar las señales de la tarjeta Arduino Mega. Vean, este es el cable gris y este es el cable morado. Los estoy mandando el gris al número 5 y el morado al número 6. En el programa de Arduino les voy a indicar que
por ejemplo, el número 5 se active la alerta con la temperatura y que el número 6 se active la alerta con la distancia. Por ejemplo, una distancia menor a 3, 4 centímetros o menor a 10 centímetros que me active esta alerta. Y una temperatura menor a los 21 grados centígrados me active esta otra alerta. Y así, si se activan estas dos alertas, en vez de marcarme aquí la medición de temperatura y de distancia, me va a decir que hay una alerta por sensores fuera de rango. Así lo voy a declarar yo en el programa, así lo vamos a hacer. Este es el circuito, así es como lo tienen que conectar. Y vamos a ir al diagrama de Raptor a ver cómo es que tenemos que hacer este programa. Se me había olvidado esta resistencia que se denomina resistencia de pull-up. Va entre la patita del sensado del sensor de temperatura hacia el voltaje. Es una resistencia de color café, negro, rojo y el valor es de 1 kilo ohm. Simplemente va a ir en esas patitas, así lo marca el fabricante y así lo vamos a poner nosotros para que funcione correctamente nuestro sensor de temperatura. Ahora sí, vamos a lo que sigue. Chicos, pero antes de pasar al diagrama de Raptor, se me estaba olvidando darles las instrucciones para el alumno. En este reto realizarás la lectura de varios sensores por medio de los puertos del Arduino y utilizarás una pantalla LCD para mostrar los datos obtenidos por medio de cada uno de ellos. Utilizarás también un par de LED a modo de alerta para cuando los niveles de los sensores analógicos lleguen a cierto nivel. Ese nivel nosotros lo vamos a declarar. Ok, a partir de la lectura de nuestra distancia y de nuestra temperatura, vamos a prender dos alertas. Pero también, si no está prendida la alerta, vamos a mandar esas mediciones a la pantalla LCD. Ok, ensambla en la protoboard los sensores que hayas elegido junto a una pantalla LCD. Recuerda que el contraste de la pantalla puede dejarse fijo utilizando una resistencia o se puede utilizar el potenciómetro que nosotros hemos conectado para poder ajustar ese brillo o ese contraste. Utiliza la imagen siguiente para guiarte a la hora de ensamblar tu circuito. Los cables de color negro representan la tierra y los rojos también representan el voltaje. Aquí tenemos un esquemático que nos puede ayudar. Yo lo conecté diferente porque se me hizo a mí más fácil de conectar. Pero como ustedes quieran, si quieren conectar esto, si quieren conectar el que yo les estoy diciendo. Bueno, y después nos dice, escribe en el IDE de Arduino un código que realice la lectura de los puertos de Arduino. El dato lo obtendrá externamente desde varios sensores y a continuación será mostrado en la pantalla LCD. Vamos a leer los datos de distancia y de temperatura. La humedad ahorita la vamos a dejar a un lado. Vamos a tomar nada más distancia y temperatura. Y esos datos los vamos a mostrar en la pantalla LCD. Eso es lo primero que tenemos que hacer. El encendido de tus LEDs se programará de manera que cuando un sensor llegue a un nivel alto, se encenderá el primer LED. Es decir, si por ejemplo la distancia llega a un valor alto, prendemos entonces el LED rojo. Y cuando el otro sensor, es decir, el de temperatura, llegue a un nivel también alto, se encenderá el otro LED. Puede ser un nivel alto o un nivel bajo. Nosotros podemos decidir qué nivel es el que queremos que nos mande alerta. Cuando ambos LEDs estén prendidos, el mensaje en la pantalla debe cambiar a uno de alerta. Entonces en la pantalla LCD, en vez de mostrar las distancias, mostraremos una alerta. Va a decir alerta, signos de admiración y con mayúscula, para que sepamos que estamos entrando en un sistema de alerta. Los criterios de evaluación de actividad, bueno, eso ya lo van a ver con su profesor. Y los entregables también, ya saben ustedes la evidencia que van a entregar con su profesor. Una vez que ya sabemos las indicaciones, vámonos ahora sí a Raptor a hacer el diagrama de flujo. Chicos, si ustedes recuerdan, en la ocasión anterior no utilizamos librerías. En esta ocasión vamos a utilizar librerías. Las librerías nos ayudan al uso de hardware nuevo, como pueden ser los sensores, tanto ultrasónico como de humedad. En la ocasión anterior que no utilizamos librerías, en el sensor ultrasónico tendríamos que poner una función de trigger, mandar un pulso, obtener la duración que tarda el pulso en ir y venir, a partir de la ecuación de la velocidad y conociendo la velocidad del sonido, despejar la distancia que teníamos hacia el objeto. En esta ocasión, como estamos utilizando una librería, vamos a hacer todo mucho más fácil. Tenemos aquí el diagrama de Raptor justo a mi espalda.
Y simplemente ponemos un bloquecito que dice se obtiene la distancia. Y aquí en get le ponemos distancia. Ok. Después, como también utilizamos una librería para el sensor de temperatura y humedad, pues simplemente ponemos se obtiene la temperatura y se obtiene la humedad. Así de fácil y sencillo. En el diagrama, en el programa de Arduino IDE vamos a poner la librería y va a ser también muy sencillo. Simplemente tenemos que indicar en qué pines está conectado el sensor y obtenemos ya las variables que necesitamos. Bueno, en este diagrama, ¿qué es lo más difícil? Vamos a tener una condicional para prender las alertas. Es decir, si mi distancia es menor a 10 centímetros, así lo decidí yo. Yo decido que si la distancia es menor a 10 centímetros, la distancia hacia el objeto es menor a 10 centímetros, entonces prendo la alerta de distancia. Así lo hago yo. La distancia si es menor a 10 centímetros, tomo el camino de la izquierda y en los dos casos voy a prender la alerta de la distancia, que es el LED rojo. Pero si además en este condicional la temperatura es menor a 20 grados, como lo puse aquí, temperatura menor a 20 grados, si sí es menor, entonces prendo la otra alerta. Yo decidí que cuando fuera menor a 20 grados, se prendiera la otra alerta. Como están prendidas las dos alertas, en nuestra pantalla LCD vamos a poner una señal que diga alerta. Por eso pongo aquí put alerta. Ok, es la única condición en la cual vamos a mandar al LCD la señal de alerta. Si solamente tenemos prendida una alerta, mandaríamos nuestras variables tanto de distancia, de temperatura y de humedad, como es el caso de acá. En este caso, sí tenemos prendida la alerta de distancia porque la tomamos aquí, pero no tenemos prendida la de temperatura. Entonces prendemos el rojo, que es de la distancia, y el verde lo dejamos apagado, que es el de la temperatura. En este caso no es LED verde porque yo puse un LED azul. Le voy a poner LED A. Yo sé que es azul, pero ustedes pueden poner otra variable ahí. Entonces, el LED azul va a estar apagado. Y mandamos a nuestro LCD la temperatura, la humedad y la distancia. Y nos va a mandar temperatura, 2 puntos como texto. Esto va a ser texto. Y después aquí, más temperatura, nos manda el valor de la variable temperatura. Así con la humedad y así mismo con la distancia. El otro caso sería que la distancia no fuera menor a 10 centímetros. En este caso no voy a prender la alerta de la distancia, que sería el LED rojo. Ese va a mantenerse apagado. Y sí voy a prender el azul en el caso en el cual la temperatura sea menor a 20 grados. Aquí lo que me estoy equivocando es que este es verde y le voy a poner azul. Así declaré yo la variable de LED azul, ¿eh? Ustedes pueden declararlo de otra manera, no importa. Mientras el programador sepa lo que está haciendo. Ok, entonces prendimos la alerta de la distancia porque, más bien, no la prendimos porque no se está cumpliendo la condición. Entonces, la de la distancia, que es el rojo, siempre va a estar apagado en este lado de la bifurcación. Después tendríamos si la temperatura es menor a 20 grados. Si sí es menor, prendemos la alerta de la temperatura aquí y mandamos al LCD los valores de temperatura, humedad y distancia. Pero si no se cumple ninguna de las dos condiciones, la temperatura no fue menor a 20 grados y la distancia no fue menor a 10 centímetros, entonces no prendemos ni el LED rojo ni el LED azul. Y mandamos los valores de temperatura, humedad y distancia a nuestro LCD. Todo esto lo vamos a hacer con librerías para el LCD, librerías para el sensor de temperatura y librerías para el sensor ultrasónico. Con lo cual el código se nos va a simplificar bastante. Ahora simplemente lo que les quiero mostrar es esto con una escala menor para que puedan ver cómo se ve el diagrama de flujo. Así es como se vería el diagrama de flujo. Un diagrama cortito pero muy ancho por las decisiones que tenemos que tomar para prender o no prender las alertas. Bueno chicos, ya estamos en el código de Arduino y lo primero que tenemos que hacer en Arduino IDE es incluir la librería del cristal líquido, que es esta primera que tenemos. Ya la habíamos incluido anteriormente en otro programa y si no se acuerdan, es muy fácil. Nos vamos a programas, incluir librería y aquí vendría Liquid Crystal. Le dan clic ahí y se les va a incluir. Lo voy a quitar yo. Lo siguiente que tenemos que hacer es instalar la librería del sensor ultrasónico, que es esta de aquí. Para instalarla se van a ir a esta página de internet, es esta página, de donde vamos a descargar la librería. Vamos a copiar
el link, que lo voy a dejar en la descripción. Después abrimos una ventana de Google Chrome o del navegador que estén usando. Pegamos el link en la barra de direcciones, damos Enter y nos va a descargar un pequeño archivo de WinRAR. Lo mostramos en carpeta, yo lo descargué 3 veces. Vamos a poner Show en Folder, clic derecho, extraer archivos. Le vamos a poner en documentos o en la ubicación que ustedes quieran, pero se la tienen que aprender más o menos cuál es. Aquí vamos a ponerlo en documentos y le vamos a dar en aceptar. Aquí me marca que ya lo extraí, entonces yo no lo voy a extraer nuevamente. Me voy al programa de Arduino IDE, vamos a ir a herramientas, incluir librería, añadir librería .zip. Le damos aquí y vamos a ir a documentos. En documentos tenemos la librería. Aquí está Ultrasonic HCSR04 Master. La abrimos. Y aquí tenemos Ultrasonic. Le vamos a dar a abrir. A mí me dice que ya existe porque yo ya la había instalado. Entonces no le voy a hacer caso yo, pero a ustedes les debe salir que ya está instalada. Después que la instalan, se van a ir nuevamente a programa. Se van a poner donde la quieran incluir. Se van nuevamente a programa. Y le dan a incluir librería. Y se van hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Y nos debe de salir Ultrasonic aquí. Esta es la librería. Le damos clic y nos incluye esto. Ya que está aquí, significa que ya tenemos las 2 librerías instaladas. Y nos faltaría una tercera librería. Ok, chicos, para la tercera librería lo que vamos a hacer es ir a programa nuevamente. Incluir librería. Y en esta ocasión vamos a irnos a... discúlpenme otra vez, incluir librería. Nos vamos hasta arriba donde dice gestionar librería. Le voy a dar aquí y nos debe salir esta ventana. Aquí vamos a poner las letras DHT y nos van a salir todas las librerías que son para el sensor DHT. Ustedes deben de poner la que dice DHT Sensor Library by Adafruit. Aquí me dice que ya está instalada, pero a ustedes les saldrá aquí un botón de instalación. Le dan a instalar, le sale una barrita aquí abajo del proceso de instalación y una vez que se complete ya estará incluida la librería. Lo siguiente es instalar otra librería que necesitamos para que funcione nuestro sensor DHT. Así que vamos a ir otra vez a programa, incluir librería, gestionar librerías y en el filtro de búsqueda pondremos las siguientes palabras: Adafruit Unified Sensor, y tendremos que buscar en los resultados la librería que diga exactamente esto. La primera no es, la segunda tampoco, así nos vamos, y yo ya sé que la que estoy buscando es la última. Aquí dice Adafruit Unified Sensor y me marca que ya está instalada, pero a ustedes les marcará aquí un botoncito de instalarse. La instalan y ya tendríamos las 2 librerías. Cerramos esto y la tenemos que incluir aquí en el código, por lo cual nos vamos otra vez a programa, incluir librería, nos metemos aquí y nos vamos hasta abajo y por aquí nos va a decir DHT. Vamos a ir más para abajo, DHT Sensor Library. Le damos ahí y nos incluye estos 2 renglones. Aquí ya los tengo, así que los voy a eliminar. Y ahora sí, una vez que tenemos esas 2 librerías, vamos a empezar a programar. Muy bien, chicos, pues como todos los programas que hemos hecho, en los primeros 3 renglones incluyo el número de reto número 9, el nombre de quien programa, o sea yo, Ramón de la Torre Santos. Luego lo primero que digo es incluimos la librería Liquid Crystal, Ultrasonic, DHT y DHT-U. Todas estas librerías las tenemos que instalar para que funcionen correctamente nuestros comandos. Después de eso inicializamos las variables y las declaramos. LED R número 6 es el pin en el cual va a estar conectada nuestro LED R. LED A número 5 es donde tenemos nuestro LED azul y está en el pin número 5. Int sensor, este es el sensor de temperatura y humedad que lo tengo conectado en el pin número 4 digital. Temperatura es una variable en la cual vamos a guardar la temperatura que leemos del sensor y la inicializo con el valor 0. Humedad es una variable en la cual vamos a guardar la humedad y la inicializo en el valor 0. Como ven, todas las variables las estoy poniendo como variables enteras, por lo cual la temperatura nos va a dar una variable entera, va a quitar los decimales, simplemente nos va a entregar
el valor entero de la temperatura. Igualmente con la humedad, la distancia también la vamos a declarar como una variable entera y la inicializamos en el valor 0. Esta sería la distancia que nos va a dar del sensor ultrasónico. También nos quedaría aquí declarar el trigger, el pin trigger, que sería el pin número 2 en el cual conectamos el trigger del sensor ultrasónico a la tarjeta Arduino Mega 2560 en el pin número 2 digital. El eco pin lo conectamos en el pin número 3 digital. Y por último, estos parámetros también son del LCD. En el LCD tenemos el pin RS que lo conectamos en la entrada digital 8. El pin Enable o EN que lo conectamos en el pin digital número 9. D4 a D7 los conectamos en los pines 10, 11, 12 y 13 respectivamente. ¿Ok? Y también tenemos que inicializar el cristal líquido y el sensor ultrasónico, además del sensor de temperatura y humedad. Por lo cual se utilizan estos tres comandos. En el primer comando, Liquid Crystal LCD, es para inicializar el cristal líquido o el LCD. Tenemos que poner las variables que son RS, Enable, D4, D5, D6 y D7. Como nosotros ya lo tenemos declarado en estas variables, pues simplemente ponemos el nombre de la respectiva variable. Por ejemplo, RS, RS, Enable, Enable. Y así D4, D4, D5, D5, D6, D6 y D7, D7. Con esto inicializamos el cristal líquido. Siempre es necesario ponerlo. Luego inicializamos el sensor ultrasónico. Para inicializar el sensor ultrasónico ponemos ultrasonic con la primera letra en mayúscula. Luego le ponemos otra vez ultrasonic en minúscula. Y entre paréntesis tenemos que meter los parámetros del número de pin donde se conecta trigger pin y el número de pin donde se conecta eco pin. Que ya están declaradas estas variables aquí en el texto. Las hemos declarado aquí en esta parte como variables enteras y son los pines 2 y 3. Ya hemos inicializado el sensor ultrasónico. Después solamente nos falta inicializar el sensor de temperatura y humedad. Lo que nos pide el sensor de temperatura y humedad en este comando DHT espacio DHT en minúscula es indicarle en qué pin está conectado el sensor que está declarado en esta variable, en la variable sensor, que es el pin digital número 4. ¿Ok? Y también nos pide que le pongamos aquí el modelo del sensor. Aquí podemos poner DHT número 11, que es el sensor que yo les mostré, y también puede ser el sensor 22, y le pondríamos DHT 22, si fuera el caso. Luego sigue el Boil Setup, en el cual vamos a configurar los dos pines donde están los LEDs conectados como salida, es decir, Pin Mode LED rojo como salida y Pin Mode LED azul como salida. También iniciamos el LCD indicando el número de columnas y el número de renglones que tiene. Y DTH es para DTH.begin, es también para iniciar el sensor de temperatura. Nos pasamos al Boil Setup y esta es la parte donde yo les decía que si utilizamos librerías es bastante más fácil. Porque temperatura, para obtener la temperatura del sensor simplemente tenemos que poner temperatura, que es nuestra variable donde vamos a guardar ese número, igual a dth.readTemperature y estos dos paréntesis, punto y coma. Ya con eso tenemos la variable temperatura, lo que estamos censando. Y para leer la humedad ponemos lo mismo, humedad, que es la variable donde vamos a guardar ese valor, igual a dht.readHumidity. Y ya con eso tendríamos la humedad y la temperatura. Para medir la distancia va a ser también igual de fácil, dado que ya estamos utilizando la librería, vamos a poner distancia, que es la variable donde vamos a guardar la distancia, igual a ultrasonic.ranging y entre paréntesis las unidades. Por ejemplo, aquí vamos a poner centímetros, pueden ser centímetros o pulgadas. Ya que tenemos esas tres variables, ahora sí vamos a poner ese if en el cual veíamos o verificábamos si la distancia era mayor a un número y la temperatura era menor, más bien, si la distancia era menor a un número y si la temperatura era menor también a un número. El primer if es para checar la distancia. Si la distancia es menor a 10, entonces también checamos si la temperatura es menor a 25. Aquí lo cambié porque lo estaba grabando en la mañana, eran 20 grados centígrados la temperatura ambiente. Ahora son 25 porque ya es más tarde. Y bueno, si este y este se cumplen, que si son que si son menor a 10 centímetros y si es menor a 25 grados,
Entonces vamos a prender las dos alertas. Prendemos el Digital Write rojo en alto y Digital Write azul en alto también. Luego comprobamos que esté limpio el LCD con este LCD Clear. Ponemos el cursor en las coordenadas 0,0 e imprimimos un mensaje de alerta. Luego nos pasamos al siguiente renglón y ponemos otro mensaje de alerta en el siguiente renglón. Y esto va a durar medio segundo. Si no se cumple este else, es parte del segundo condicional de este if. Entonces se sigue cumpliendo el primero, la primera sentencia, que sería que la distancia es menor a 10 centímetros. Pero entonces ya la temperatura no va a ser menor a 25. Por lo cual nada más prende uno de los dos LEDs. Es decir, el LED rojo está en alto y el LED azul está en bajo, porque ya no se cumple lo de la temperatura. Limpiamos el LCD. Ponemos el cursor en 0,0. Imprimimos la palabra distancia. Nos ponemos en la columna 10, en el renglón, en el primer renglón, que está denominado como con el número 0. Y escribimos la variable distancia. Aquí vamos a poner el número que está guardado en distancia, lo que estamos leyendo. Después nos recorremos hasta la columna 13 y en la columna 13 ponemos las unidades. ¿Ok? Con este comando lo que hago es pasarme al renglón número 1 e imprimir la palabra temp, dos puntos. Temp, dos puntos. Vuelvo a mover el cursor a 6,1 y en 6,1 imprimo la temperatura. Tendríamos la variable temperatura. Después muevo un poco el cursor también a la derecha para escribir las unidades, una C que sería de grados centígrados. Y muevo el cursor nuevamente hasta la posición 10 en el renglón 1 para poner cuánto hay de humedad. Muevo otra vez el cursor y pongo este símbolo de porcentaje, ya que la humedad nos la da en tanto por ciento. Y con esto terminaríamos la primera sentencia. Es decir, cuando la temperatura es menor a 25, pero no es... Perdón, cuando la distancia es menor a 10, pero la temperatura no es menor a 25, imprimimos esto. Si los dos, si es menor a 10 y es menor a 25, entonces imprimimos esto de acá. Y vamos a seguir con otra condicional. Else if, si la temperatura es menor a 25 nada más, pero no se cumple que la distancia sea menor a 10, seguiría aquí. Entonces, en este condicional, lo que estamos evaluando es cuando la temperatura es menor a 25, pero la distancia no es menor a 10. En ese caso, volvemos a limpiar en la pantalla del LCD y escribimos un bajo en el LED rojo y escribimos un alto en el LED azul. ¿Por qué el LED azul está en alto? Porque la temperatura es menor a 25. ¿Y por qué el LED rojo está en bajo? Porque la distancia no es menor a 10 centímetros. Y esto se repite, este texto se repite del comando anterior. Simplemente voy a imprimir la distancia, me voy a hacer hacia la derecha más, pongo el valor de la distancia, me muevo para ponerle las unidades, me paso al siguiente renglón, pongo la temperatura, hago un espacio para poner el valor de la temperatura, escribo las unidades en grados centígrados. Aquí pongo la humedad, también me muevo a la derecha para poner los valores de la unidad, de las unidades de la humedad, y ya tendríamos eso hasta aquí. Y si no, significa que no está, la distancia no es menor a 10 centímetros y que la temperatura tampoco es menor a 25 grados. En ese caso, pues no prendemos ninguna alerta, los dos LEDs están en bajo y volvemos a escribir los datos de distancia, temperatura y humedad. Y aquí acabaríamos el programa. Si ven, hay algunas cosas que son bastante repetitivas. Lo único que tienen que aprenderse son los if, el else if y el else. Esos son los comandos que estamos utilizando. Una vez que tengamos aquí el código, lo voy a poner aquí así. Vamos a darle en herramientas. Seleccionamos la placa Arduino Mega 2560. Vamos nuevamente a herramientas y seleccionamos el puerto. En este caso el puerto COM5. Ya que tenemos eso, me voy a ir a la otra cámara para mostrarles cómo está funcionando. Muy bien, chicos, ya estamos aquí en el circuito y como ven, ya lo tengo totalmente conectado. Aquí podemos ver cuánto nos está marcando de distancia, que es más o menos como 10 centímetros. Aquí me marca la mano porque la atravesé. Pero bueno, más o menos es como 10 centímetros. Aquí dice distancia, quito esto un poquito. Distancia, 10 centímetros. Y bueno, las unidades son los centímetros. Y abajo dice temp, de temperatura, 27 grados centígrados.
y 48% de humedad. Lo que voy a hacer es yo bajar la temperatura. ¿Cómo? Lo voy a bajar. Bueno, primero voy a hacer, mostrarles el de la distancia. Vean, el LED rojo está, cuando sea menor a 10 centímetros la distancia, va a prender el rojo. Lo voy a acercar un poquito. Ahí está. Ahí prendemos porque ya estamos en 9-8 centímetros. 9-8 centímetros. Y después de eso, lo que queremos hacer es prender la otra alerta. Lo que voy a hacer es poner este, que es como un hielito, para tratar de bajar la temperatura. Pero la temperatura es una variable que tiene una dinámica muy lenta, por lo cual voy a dejar ahí el hielo un ratito y voy a acelerar esta parte del video en lo que esperamos a que se baje la temperatura a los 24 grados más o menos. Vamos a empezar a ver cómo se empieza a bajar la temperatura. Ok, chicos, como vieron, ya me mandó la señal de alerta. Se prende ahí el LED azul. Está prendido el LED azul, está prendido el LED rojo. Y aquí me está mandando el señal de alerta en los dos renglones, justo como yo lo puse, alerta y alerta. Como vieron, fue aumentando la humedad y fue aumentando, más bien, fue aumentando la humedad y fue disminuyendo la temperatura. Eso gracias a este hielito que yo tenía ahí en un refri. ¿Por qué aumentó la humedad? Porque está un poquito mojado por afuera y eso va aumentando la humedad. ¿Y por qué disminuyó la temperatura? Pues porque es un hielo, ¿no? Por eso. Y pudimos comprobar que se activaron las dos alertas y que si yo quito una de esas dos alertas, pues me va a volver a dar la medición. ¿Cómo voy a hacer eso? Quitando la alerta de la distancia. Vean, voy a alejar un poco la placa para quitar la alerta de la distancia. Y como ya quité la alerta de la distancia, ahora me vuelve a dar la medición. Eso es todo lo que teníamos que hacer en este reto. Espero que les haya sido de utilidad. Y si ha sido así, que dejen un like, que se suscriban y que sigan apoyando el canal. Déjenme ahí sus comentarios, cualquier duda, déjenla en los comentarios y por ahí se las voy a contestar. Es más fácil que se los contesten en los comentarios porque casi siempre ando por aquí en la plataforma de YouTube. Y si me lo ponen por los comentarios es más rápido que les conteste. Y abajo les voy a dejar toda la información en el bloquecito de descripción. Voy a dejar mi correo de contacto. Y voy a dejarle todo nuevamente. Ok, ahí ya no tenemos ninguna alerta prendida, por eso los dos LEDs están apagados. Ya la temperatura volvió a subir y por eso es que ya no nos marca tampoco la alerta de temperatura. Ok, vamos a acabar aquí el video. Recuerden suscribirse, apoyar el canal y nos vemos en un próximo video.